¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Agradecemos al senador Gustavo Petro haber aceptado la invitación de nuestro programa. Queremos conocer algunos aspectos de su nuevo recorrido político, la presidencia de la República. Senador, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos los que nos escuchan y nos ven en este momento? Señor, ¿Cómo está usted? Pues aquí, un poquito gaseado, pero bien. Esa es la enfermedad general. El gas le ganó al COVID. Sí, señor. ¿Cómo ha visto usted el movimiento de protesta nacional? Hemos sentido que ha tenido una conducta muy cauta. ¿A qué obedece? Tengo mis preocupaciones. Cuando usted observa y dice que cómo es posible un gobierno que esté todos los días matando gente, enviando gas, todo lo que vemos por videos, ¿eso qué lógica tiene? Y solo hay una, que le conviene. Le conviene el caos, le conviene la violencia, le conviene la zozobra generalizada que en toda la sociedad se siente, porque ellos están haciendo un cálculo. Ellos, y lo voy a poner así un poco descarnadamente, con la muerte están ganando votos. Ellos creen que con el miedo les ocurre lo mismo desde el año 2003 para acá, y es que ganan. Que si más miedo, más votos. Que si más zozobra, más votos por ellos. Están esperanzados en que a partir de un miedo generalizado gane el que diga Uribe. Y eso explica por qué no solucionan el problema, si no es de difícil solución. ¿Por qué no pactan? ¿Por qué no negocian? ¿Por qué no retiran las fuerzas que están desatando la barbarie contra la juventud a lo largo y ancho de Colombia? No, les conviene ese estilo de violencia, ese estilo de barbarie. Por eso yo he llamado, espero no equivocarme, he llamado a esa juventud que está en los puntos de resistencia a deliberar, a coordinarse, a nombrar delegados, a hacer asambleas, a ganar un poder de interlocución nacional que permita un pacto con el gobierno lo más rápidamente posible. Y sobre todo les he pedido que públicamente, porque no tengo otro método más que las redes y su programa ahora, que se trasladen de eso que se llama la barricada, el bloqueo, que es en sus barrios, que es donde llega la violencia por las noches, por las madrugadas, hacia la gran movilización. Si nosotros lográsemos enormes movilizaciones, disminuiría la violencia en primer lugar, y en segundo lugar podría ser más eficaz en términos de ganancias concretas, democráticas, sociales. Por ejemplo, ampliar la cobertura de la universidad pública, ampliar la cobertura del SENA, cambiar los métodos de salud pública que hoy hay, por lo menos en los barrios populares, lograr una política de construcción de unidades productivas para la juventud discriminada, de empleo garantizado del Estado, en muchas materias que hoy por hoy pues no se están llenando satisfactoriamente, como arborizar, como construir bienes públicos para la comunidad, cómo cuidar la niñez, cómo cuidar la vejez. En esto el Estado podría generar decenas de miles de empleos, yo diría centenares de miles, y allí ese tipo de puesto de trabajo garantizado por el Estado sería la juventud popular. Son ganancias que se podrían obtener, sin hablar de la reestructuración de la policía, que sería un tema bastante largo, pero para ello las juventudes tienen que pasar de la barricada a la multitud. Y en la multitud, la capacidad de lograr que el gobierno de Duque pacte, no solamente dialogue, porque dialogar es relativamente fácil, sino que tenga la voluntad a través del diálogo de pactar. Hay algo que se cuece mucho en el ambiente nuestro y fundamentalmente es que dicen que usted está detrás de las barricadas sin estar presente. Es parte de una campaña, entendemos, de desprestigio
a su aspiración presidencial. Digamos, ese tipo de campaña que se da por WhatsApp, por Facebook, demuestra que el gobierno lo que tiene es un interés electoral. Entonces, la intención de mostrarle a la sociedad colombiana una mentira, porque yo estoy aquí no detrás, sino delante de las cámaras suyas, y bastante enfermo de las consecuencias del COVID, no tiene asidero real. Es él el responsable. ¿Quién hizo la reforma tributaria del 2019 que desfinanció al Estado? Le quitó impuestos a los más ricos. Él, no fui yo. Yo le advertí, usted va a desfinanciar el Estado. ¿Quién en el año 2020, ya con el COVID, sobreendeudó el Estado? Son 28.000 millones de dólares. Nunca en nuestra historia había existido un endeudamiento tan grande. ¿Y en qué se gastó esa plata? ¿Quién fue? Pues él, no fui yo. ¿En qué se gastó la plata? Porque uno diría 28.000 millones de dólares era para que estuviéramos compitiendo con Israel en vacunación. Ya estaríamos, no sé si usted se haya vacunado, pero por lo menos aquí todos los presentes tendríamos vacuna. No, ninguno. O por lo menos yo no. Mayoría no, la inmensa mayoría del pueblo colombiano no. Y entonces, ¿a dónde se fueron los 28.000 millones de dólares? ¿A comprar UCIs? Yo vi los videos de la red hospitalaria privatizada de Barranquilla. Son terribles. Le pagaron al personal médico, le pusieron los tipos de medidas de bioseguridad que se merece una enfermera, un médico. No. Los salarios siguen atrasados. ¿Entonces en qué se gastó la plata? Se gastó esa plata que tenemos que pagar todos, porque endeudarse, la deuda no es plata regalada, hay que pagarla. ¿Y quién la paga? Pues la sociedad se la gastó en sostener las utilidades bancarias, las utilidades del sistema financiero, las utilidades del señor Sarmiento, del GEA, de los dueños de los bancos. Y eso hizo en el 2020. ¿Quién hizo eso? ¿Petro o Duque? Duque. Y después en el 2021, en este año, se le ocurre ya, como ha desfinanciado el Estado, como ha sobreendeudado el Estado un año después, entonces le queda un hueco así de grande para pagar, entonces otra reforma tributaria, pero para cobrar impuestos sobre la comida y sobre la gente que trabaja. Y estalló. ¿Quién hizo eso? ¿Petro o Duque? Pues Duque. ¿Y entonces por qué me dicen que soy el responsable? Si nosotros lo único que hicimos fue advertirles en el 19, en el 20, en el 21, y ya cuando estalla la sociedad, porque es una sociedad con hambre. En Barranquilla el 61% de los y las barranquilleras tienen hambre. Al barranquillero no le gusta decir mucho eso, porque son formas culturales. Digamos. A mí no me gusta decir que tengo hambre, pero digamos, el 61 de manera permanente tiene hambre, no logra comer lo suficiente. Y entonces, en medio de una sociedad así, llega un gobernante y dice, no, entonces ahora le voy a poner impuesto a la comida. ¿Eso qué es? Hasta los gastos funerarios. Pues, sí. O sea, se muere de hambre y también le tocaría pagar para poder ser enterrado. Senador, hay algo importantísimo y justamente es el temor que usted despierta entre un sector económico poderoso del país. ¿Tienen miedo que usted, tienen miedo a la expropiación? ¿Tienen miedo que usted le privatice algunas cosas? Privatice. ¿Usted qué le responde a él? Privatice. A ver, si vemos un poquito la historia, AAA, ¿de quién era la AAA? Empresas públicas municipales. Era de la propiedad del pueblo, ¿cierto? No es del Estado, es pública. ¿Pública qué es? Usted, él, aquella, la que vive aquí arriba, allá en el sur, en el norte, donde quieras, eran todos dueños de la AAA. Ah, que la politiquería se la robaba. ¿Qué hicieron? Expropiar. ¿O no? Ya no eres el dueño de la AAA. ¿Quién es el dueño de la AAA? Por allá una empresa
con unos líos terribles, española, con unos socios por aquí, con un poco de gente que se ha robado. Nosotros llegamos a hacer un cálculo de sobre la cantidad de tarifa que se paga por servicios públicos por encima de lo que se debería pagar, que es la forma como se robaron la empresa. Bueno, eso se llama expropiación. Le expropiaron al pueblo de Barranquilla su empresa. Le privatizaron su empresa. Toda privatización es una expropiación. Ahora usted puede ver cuando dice Duque, Duque no, el fiscal, cuando dice el camionero si sigue en paro le expropio el camión. Eso es igualito hizo el fiscal que Chávez. Yo fui alcalde. Mencióname en una ciudad, digamos, pues la más grande de Colombia, donde hay muchas fortunas, mucha gente con poder viviendo en el norte. Mencióname un solo metro cuadrado que yo haya expropiado. Los expropiadores son ellos. Nosotros nunca expropiamos a nadie y nuestra política y nuestro programa de gobierno no tiene que ver, no está escrita la palabra, ninguna de nuestras propuestas tiene que ver con expropiación. El fantasma del catrochavismo, muy utilizado por los sectores contradictorios suyos, detractores suyos. Pues Castro y Chávez están muertos. Sí, señor, obviamente. Entonces se están construyendo unos fantasmas, como usted dice. Están reviviendo. En esto reviven a Marx y a Engels y a Lenin. Están reviviendo espectros, primero para no asumir las responsabilidades de la política de hoy, la viva, la real. Y segundo, para asustar a la gente. Entonces, una política que se construye sobre la base de la mentira y del miedo. Yo les diría, lo que hemos vivido en estos 25, casi un cuarto de siglo que llevamos del siglo XXI, que casi todo lo ha dominado Uribe políticamente, ha sido un proyecto político construido sobre la mentira y el miedo. ¿Cuál es el resultado final de ese proyecto? La mitad de la población en la pobreza, es decir, expropiada ella sí, buena parte de la población en el hambre, la pequeña y mediana empresa privada de Colombia, y usted podría verlo aquí también en la ciudad de Barranquilla, quebrada, centenares de miles de puestos de trabajo perdidos, una economía arruinada y una sociedad en crisis. Y encima un virus que en otras partes del mundo tiene mejor control y que aquí prácticamente nos está invadiendo con su estela de muerte. Ese es el resultado. Entonces, un proyecto construido sobre la mentira, sobre el miedo, que llevó a millones de colombianos a votar por él, a defenderlo, a sostenerlo, ha terminado con un país en el abismo.